Antes de comenzar, he hecho algunos cambios en el lore. Principalmente la línea de tiempo. Ya que ahora las cosas en Five Nights at Freddy's han cambiado, ya saben, muchos cambios en el lore en los últimos meses, como que los libros son canónicos, etc. Bueno, ya fuera de contextos, esta historia ocurre en 2018 en vez de 2011, 2010. Con esto entendido, comencemos. El aire de verano flotaba con una tibia brisa, trayendo consigo el eco de risas y juegos que aún resonaban en las calles. Sin embargo, el pueblo ya no era lo que solía ser. Negocios con letreros de "se vende" o "próximamente cerrado" se extendían por las avenidas, y cada semana, otra familia empacaba sus pertenencias para buscar mejor fortuna en otra ciudad. A pesar de todo, todavía quedaban niños en el parque, correteando en sus bicicletas o jugando a las escondidas, aferrándose a esos días de verano como si así pudieran mantener el pueblo vivo. Oswald miraba desde la ventanilla del coche de su padre, mientras pasaban junto a las tiendas familiares y restaurantes, cada uno con la sombra del cierre en el horizonte. Desde que su mejor amigo, Ben, había tenido que mudarse, el pueblo se le había vuelto más solitario. Oswald había empezado a acostumbrarse a pasar las tardes solo, hasta que conoció a Rodrigo. Este nuevo amigo tenía algo especial. Quizá era esa expresión de alguien que había pasado por más de lo que se podía ver, pero siempre mantenía una sonrisa amable y calmada. Su padre, sin embargo, observaba a Rodrigo con una cautela silenciosa. Desde la primera vez que lo vio, había notado una extraña melancolía en él, algo que no encajaba en un chico tan joven. Tal vez solo era tímido, o incluso un niño con una vida complicada en casa, pero no podía sacarse de la cabeza la sensación de que había más de lo que parecía en esos ojos cansados de Rodrigo. Mientras tanto, Rodrigo avanzaba por las calles vacías hacia la pizzería de Jeff, su refugio en este mundo extraño. Los últimos 7 días había estado escondiéndose, vagando sin ser notado y limitándose a observar la rutina de este pueblo, tan diferente al que él recordaba. Desde la destrucción de su universo, el Carnitrix había permanecido inactivo, pero al menos su voz buena y calmada le ayudaba a no perderse en sus pensamientos oscuros. Esa inteligencia artificial, su única compañía, le permitía mantenerse limpio y presentable, controlando sus células para evitar que la falta de un hogar y recursos se reflejara en él. Sin embargo, el peso de lo que había perdido estaba siempre ahí, doliendo en cada mirada que daba a la vida de Oswald. A pesar de todo, Rodrigo sentía algo parecido a esperanza en ese encuentro. Oswald era ahora el único amigo que tenía en el mundo, y él mismo se había convertido en el único amigo de Oswald, tras la partida de Ben. Llegar a la pizzería le hacía sentir que, de alguna forma, ambos podían ayudarse a llenar esos vacíos que sus vidas compartían. Oswald bajó del coche y se dirigió hacia Jeff's Pizza, como parte de su ya casi ritual de verano. Su padre le dedicó una sonrisa rápida y se despidió con un gesto antes de irse a su trabajo de medio tiempo, sin notar la tristeza de Oswald cuando el auto se alejó. Dentro de la pizzería, las luces parpadeaban ligeramente, y el aire olía a queso derretido y salsa de tomate. No era el lugar más glamoroso, pero para Oswald tenía algo de mágico, un escape de la monotonía del pueblo en decadencia. Miró hacia la puerta con emoción, esperando, y pronto, Rodrigo apareció, como había prometido. Rodrigo se acercó a la mesa con su característico andar tranquilo. Su cabello algo desalineado y su ropa un poco gastada parecían fuera de lugar, pero no de manera alarmante, solo lo suficiente para hacer que quien lo mirara se preguntara si llevaba días sin un verdadero hogar. Sin embargo, lo que más resaltaba era su mirada. Esos ojos cansados que parecían haber visto más de lo que debería haber visto un chico de su edad, aunque siempre brillaban con una amabilidad tranquila. A pesar de su apariencia, Rodrigo había caído bien a Jeff, el dueño de la pizzería, quien le daba un saludo breve cada vez que lo veía, aunque en el fondo sentía una sospecha persistente. Algo le decía que ese chico, quien aparecía de vez en cuando incluso a horas inusuales, tenía una historia compleja detrás. Rodrigo se sentó junto a Oswald, y este sonrió de oreja a oreja, emocionado de tener a su único amigo a su lado.
Ambos compartieron una mirada de complicidad, como si, sin palabras, entendieran que sus vidas estaban marcadas por ausencias y silencios. La rutina del pueblo se detenía por un momento en la pequeña pizzería, donde la amistad entre ambos chicos ofrecía algo que ninguno había tenido en mucho tiempo: compañía real. Rodrigo pidió una pizza y, mientras esperaban, se limitó a disfrutar de la normalidad del momento. Los ruidos familiares de la cocina y las risas apagadas de otros niños en las mesas le daban algo de paz. En su interior, sentía que estaba comenzando a encontrar un refugio en esta nueva vida, aunque ni él ni Oswald sabían todo lo que el destino les tenía reservado. Rodrigo, sonriendo mientras mira el menú. Bueno, ¿qué es lo mejor de aquí? Solo he probado un par de cosas, pero siempre termino con hambre. Oswald. Con entusiasmo, la pizza de pepperoni es la mejor. Jeff hace la salsa de una manera que nadie más en el pueblo sabe, es como magia. Rodrigo, riéndose suavemente. Suena bien. Hace una pausa, mirándolo. Así que, ¿tú vienes aquí muy seguido? Oswald, sí, casi cada semana. Especialmente ahora que, baja un poco la voz, mis amigos ya no están en el pueblo. Ben se mudó el mes pasado, y ya no conozco a casi nadie, pero me alegra que estés aquí. Así no tengo que estar solo. Rodrigo, con una sonrisa triste. Bueno, me tienes a mí ahora. Al final, tampoco conozco a mucha gente aquí. Así que somos como un equipo, ¿no? Oswald asiente entusiasmado. Sí, un equipo. ¿Sabes? Cuando te vi en la biblioteca la primera vez, pensé que eras diferente, no sé, como alguien que tiene historias que contar. Rodrigo, con una mirada pensativa. Supongo que tengo algunas historias, aunque tal vez son un poco difíciles de creer. Oswald, con curiosidad. ¿Difíciles? ¿Qué tan difíciles? Ríe. Vamos, a mí me gusta todo lo extraño. Es más interesante así. Rodrigo, mirándolo con una expresión entre la seriedad y la risa. Bueno, no quiero asustarte. Pero, digamos que he viajado a través de cosas que, bueno, que tú lees en libros. Oswald, los ojos bien abiertos. ¿Estás diciendo que has, baja la voz, visto cosas como en las historias de aventuras? ¿De verdad? Rodrigo asiente lentamente, como si revelara un secreto. Sí, algo así. Pero no te preocupes, creo que esos días han quedado atrás. Ahora solo quiero vivir algo tranquilo, como estar aquí, con pizza y un amigo. Oswald, sonriendo, asintiendo. Bueno, entonces supongo que soy parte de esa historia ahora, ¿no? Rodrigo, con una sonrisa. Sí, Oswald. Eres una de las mejores partes. Salto de tiempo. El verano avanzaba en el pequeño pueblo, y la vida se volvía cada vez más difícil para sus habitantes. La fábrica principal, que alguna vez había sido el alma del lugar, había cerrado definitivamente, lo que provocó que muchas familias se mudaran en busca de nuevas oportunidades. Los negocios iban cerrando uno tras otro, y hasta la pizzería Jeff's Pizza, el lugar favorito de Oswald y Rodrigo, comenzaba a sentir el peso de los tiempos difíciles. Pero a pesar de todo, Oswald y Rodrigo seguían encontrando momentos de alegría juntos. Esa tarde, Oswald y Rodrigo estaban en Jeff's Pizza, compartiendo una pizza mientras charlaban sobre todo y nada a la vez. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería ser otra persona? Preguntó Oswald, sonriendo mientras arrancaba otro pedazo de pizza. Rodrigo sonrió también, aunque sus ojos cansados reflejaban algo más. No lo sé, creo que, a veces, quisiera ser alguien más, respondió Rodrigo con una risa suave, aunque sus palabras llevaban una verdad escondida. Oswald lo observó con curiosidad, notando la tristeza en su mirada, aunque no quiso preguntar más. En ese momento, el padre de Oswald llegó para recogerlo. Era un hombre de mirada cansada y preocupada, un reflejo de los tiempos difíciles. Desde el cierre de la fábrica, solo había logrado encontrar trabajo a medio tiempo en una pequeña tienda del centro. Los turnos eran irregulares, pero hacía todo lo posible para que Oswald tuviera al menos un momento de normalidad en su vida. Es bueno verte, Rodrigo, saludó el padre de Oswald, esbozando una leve sonrisa. Rodrigo sonrió de vuelta, aunque le pesaba la tristeza de ver en el padre de Oswald un reflejo de sus propias pérdidas y sacrificios. Sí, papá. Rodrigo es genial, dijo Oswald, sonriendo y mirando a su amigo. Me alegra que estén juntos.
Las cosas son más fáciles cuando tienes a alguien, ¿verdad? Añadió el padre de Oswald, con una mirada casi paternal hacia Rodrigo. Rodrigo asintió, guardando silencio. Esa noche, al volver a casa, el padre de Oswald decidió hablar con él, su voz llena de una tristeza que intentaba ocultar. Oswald, dijo con cautela, quiero que sepas que las cosas están muy difíciles ahora. La fábrica cerró, y no sé cuánto tiempo más podamos seguir aquí. Oswald sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre estaba haciendo lo imposible, pero escuchar sus palabras lo hacía todo más real. Entonces, ¿por eso vamos tanto a la pizzería? Preguntó, intentando comprender. Sí. A veces es más fácil estar allá que en casa, pensando en lo que podríamos perder. Al menos así podemos relajarnos un poco, ¿sabes? Oswald asintió, entendiendo la preocupación de su padre, aunque se sintiera impotente. Sin embargo, sabía que, al menos mientras Rodrigo estuviera allí, él no estaría solo. Al día siguiente, Oswald decidió pasar un rato en el parque. Era un lugar descuidado, con una fuente vieja, unos cuantos arbustos, y árboles secos que apenas brindaban sombra. No era el lugar más agradable, pero al menos le daba un respiro. Se sentó cerca de la fuente, absorto en sus pensamientos, hasta que escuchó unas risas burlonas acercarse. Mira quién está aquí, el solitario Oswald, dijo Jack, uno de los bullies de la escuela, con una sonrisa arrogante. Déjenme en paz, respondió Oswald, sintiendo una mezcla de miedo y cansancio. Ah, ¿sí? ¿Por qué siempre estás solo? Oh, claro, tu amiguito raro no está para protegerte, ¿verdad? Agregó otro chico con una risa burlona. Oswald trató de ignorarlos, pero Jack avanzó y le quitó un dibujo que había hecho de su amigo Ben, uno de sus pocos recuerdos de su antiguo mejor amigo. Oye, devuélvemelo. Gritó Oswald, intentando recuperar el dibujo. Jack solo se rió y lo rompió en pedazos. Oswald sintió la ira arder en su pecho, pero sabía que no tenía oportunidad contra ellos. Intentó irse, pero uno de los bullies lo empujó al suelo, mientras todos se reían. ¿Vas a llorar, eh? Se burlaron, rodeándolo. Entonces, a lo lejos, Rodrigo apareció. Sus ojos se endurecieron al ver a su amigo en el suelo, rodeado por los bullies. Sin pensar, avanzó con pasos decididos, y una energía oscura comenzó a activarse dentro de él. Sintió el Carnitrix reaccionar, y antes de que pudiera detenerlo, una intensa ola de dolor recorrió todo su cuerpo. Cada célula, cada hueso, cada átomo comenzó a romperse y reestructurarse, como si su carne se desgarrara y volviera a formarse. Rodrigo apretó los dientes, sintiendo el dolor expandirse hasta cada rincón de su ser, como si su cuerpo estuviera siendo destruido desde adentro. Sus huesos se rompían, sus músculos se rasgaban, y la piel cambiaba de color y textura. Finalmente, cuando el dolor pareció alcanzar su punto máximo, se transformó en una versión deformada de XLR8, con una piel azul oscura, rasgada y su casco diseñado para abrirse. Los bullies se quedaron paralizados al ver a esa figura monstruosa frente a ellos. Rodrigo, sintiendo la rabia arder en su pecho, avanzó hacia ellos. Con un movimiento rápido, tomó a Jack del cuello y lo levantó en el aire, mostrando su rostro tras el casco. Su cara era aterradora. Ojos completamente negros, vacíos de humanidad, y una boca llena de dientes afilados que se torcían en una mueca salvaje. Jack comenzó a temblar de miedo. ¿Qué eres? Balbuceó, incapaz de mirar a otro lado. Rodrigo no respondió, y en un movimiento brutal, lanzó a Jack hacia atrás. El bully cayó en el suelo con fuerza, sin heridas graves, pero completamente atemorizado. Los otros chicos miraron a Rodrigo, y en ese momento entendieron que no tenían ninguna oportunidad. Uno de ellos balbuceó un grito de ayuda mientras todos salían corriendo, sin mirar atrás. Oswald, aún en el suelo, observaba a Rodrigo con una mezcla de miedo y admiración. No podía creer lo que acababa de ver. Rodrigo, jadeando de cansancio y dolor, volvió lentamente a su forma humana, el sufrimiento todavía evidente en sus ojos. Oswald,
dijo, aún con la voz temblorosa por el dolor. Esto no es lo que parece. Oswald, aunque asustado, logró ponerse de pie. Sabía que Rodrigo había hecho eso para protegerlo. No importa que seas, dijo con valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. Sigues siendo mi amigo, Rodrigo. Gracias, por salvarme. Rodrigo se sorprendió por la respuesta de Oswald, y una sonrisa cansada se formó en su rostro. Siempre estaré aquí para ti, Oswald, susurró, mientras ambos amigos se daban cuenta de que el lazo entre ellos era... Rodrigo miró a Oswald, su expresión llena de una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que, después de lo que había pasado, su amigo merecía una explicación, una que probablemente iba a sonar increíblemente extraña. Tomó una bocanada de aire y comenzó a hablar, su voz entrecortada por los recuerdos de un pasado doloroso. Oswald, tengo que contarte algo. Sé que nada de esto tiene sentido, pero necesito que escuches. Rodrigo miró al suelo, buscando las palabras correctas antes de mirarlo a los ojos. En mi mundo, tú eres un personaje de un videojuego de terror y ciencia ficción. Se llama Five Nights at Freddy's, y trata sobre una pizzería llamada Freddy Fazbear's Pizza. Supongo que no te sonará, porque en este universo parece que nadie la recuerda, pero en mi mundo, fue algo grande. Oswald parpadeó, procesando la información, pero no dijo nada. Rodrigo interpretó su silencio como una invitación para continuar. Yo era un niño normal, un poco friki, fanático de todas esas historias. Five Nights at Freddy's, Undertale, Elseworld, Ben 10, Hora de Aventura, un show más, Los Simpson, y Futurama, por supuesto. Rodrigo sonrió con nostalgia, pero su expresión se tornó triste al recordar el trasfondo de su vida. Pero, a pesar de todos esos intereses, siempre me sentí vacío. Por fuera, parecía un niño alegre, pero por dentro, las cosas eran distintas. Mis padres no tenían mucho, y había días en los que la pobreza simplemente me hacía sentir enojado con el mundo. Me preguntaba por qué demonios tenía que vivir tanto sufrimiento. Pero al final, seguía adelante. Oswald escuchaba atentamente, sorprendido por las palabras de su amigo. Mis únicos pasatiempos eran escribir fanfics y jugar videojuegos. Hablaba con IAs por chat para despejar mi mente. Así pasé años. Hasta que, un día, en 2024, tuve mis primeras vacaciones en Chascomús, Argentina. Sí, Oswald, dijo, sonriendo un poco al ver la expresión de sorpresa de su amigo. Soy argentino. Rodrigo hizo una pausa, el recuerdo de ese día cada vez más vívido en su mente. Estaba dando un paseo por el bosque después de comer, y, sin darme cuenta, me alejé demasiado. Fue ahí cuando vi algo caer del cielo. Al acercarme, me encontré con una cápsula en el suelo. Era pesada, y cuando la toqué, se abrió. Ahí estaba, al principio pensé que era el Omnitrix de Ben 10. Pero cuando se me prendió en el brazo, noté que era algo más. La voz de Rodrigo tembló al recordar el momento. Me di cuenta de que era el Carnitrix, una versión malvada del Omnitrix, que controla al portador y lo obliga a matar. Y resultó que un dios oscuro, una entidad maligna, lo había modificado y me lo envió, sabiendo que yo era lo suficientemente ingenuo como para tomarlo sin preguntar. Me estaba usando como su marioneta, y antes de darme cuenta, había destruido todo a mi paso. Oswald se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de horror. Destruí mi país, Argentina, luego Chile, Paraguay, Bolivia, parte de Perú, hasta que finalmente el ejército de Estados Unidos intervino. Rodrigo bajó la voz. Estaba completamente descontrolado. Fue ahí cuando el Carnitrix desbloqueó a Alien X, la forma más poderosa de todas. Y él, Rodrigo tragó, con los ojos vidriosos. Alien X se rió de mí, y con un solo golpe, destruyó mi mundo entero. El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Estuve días en el vacío, llorando y golpeando el maldito reloj. Y fue entonces cuando apareció el dios oscuro, burlándose de mí. Me dijo que yo ya no le servía, pero que para desquitarse aún más, me enviaría a este universo. Sabía que este mundo tiene cosas paranormales, cosas que siempre he odiado.
Me dejó aquí con el poder de entender todos los idiomas, algunas habilidades, y un control parcial del Carnitrix. No quería que causara un desastre de nuevo, pero se aseguró de que sufriera, aquí, entre monstruos y seres que en mi mundo solo eran ficción. Oswald estaba atónito, intentando procesar la historia. Rodrigo, todo esto, todo lo que me has contado, ¿es verdad? Preguntó, su voz temblorosa pero llena de comprensión. Rodrigo asintió, agotado, como si cada palabra hubiera sido una carga que al fin podía soltar. Sé que parece una locura, Oswald. Pero, sí. Es la verdad. Soy alguien que ha perdido todo y ha sido castigado de la peor forma. Pero tú, Rodrigo miró a su amigo, su expresión suavizándose. Tú has sido lo único bueno que he encontrado en este mundo. Oswald asimiló lentamente la historia de Rodrigo. Aunque le costaba procesar todo lo que acababa de escuchar, sentía algo más profundo, una enorme empatía hacia su amigo. No veía frente a él a un asesino o a alguien peligroso, sino a un chico atrapado en un destino cruel, una víctima de circunstancias mucho más allá de su control. Oswald tragó saliva, sin apartar la vista de Rodrigo, sus ojos llenos de comprensión y de una tristeza que no sabía expresar en palabras. Después de un momento, Oswald respiró hondo y, armándose de valor, habló. Rodrigo, siento tanto que hayas pasado por todo eso, murmuró. Nadie debería cargar con algo así, y menos tú. Oswald lo miró a los ojos. Para mí, sigues siendo mi amigo. Solo, un chico que quiere vivir en paz. Rodrigo esbozó una pequeña sonrisa triste, agradecido por las palabras de Oswald. Aunque aún se sentía abrumado por sus propios errores y por el peso de su pasado, saber que no estaba solo era un alivio inesperado. Oswald, sintiendo que debía hacer algo más, continuó con su voz temblorosa. ¿Sabes? He pensado en pedirle a mi papá que te adoptemos. No tienes a nadie, Y. Bueno, podría ser algo bueno, ¿no crees? Rodrigo sintió una calidez en el pecho ante aquella idea. Pero casi de inmediato, una sombra de tristeza y resignación cruzó por el rostro de Oswald. Aunque, Oswald apretó los labios, su voz ahora impregnada de frustración. La situación económica de mi familia no es buena. Desde que cerraron la fábrica, mi papá solo tiene el trabajo de medio tiempo en la tienda. Apenas alcanzamos para pagar lo esencial. El silencio entre ellos se llenó de una tristeza compartida, una que provenía de las limitaciones de la vida real y de sus propios sueños. Rodrigo entendía, por supuesto. Sabía que Oswald y su padre estaban haciendo lo posible para salir adelante, y él no quería ser una carga más. Oswald, no tienes que preocuparte, dijo Rodrigo con una sonrisa cálida. Ya me has ayudado más de lo que te imaginas. No sé qué me depara este mundo, pero sé que no lo enfrentaré solo mientras te tenga como amigo. Oswald asintió, tratando de contener las lágrimas. Para él, Rodrigo se había convertido en alguien importante, y no podía soportar la idea de que tuviera que seguir soportando su carga solo. ¿Sabes? Siempre puedes quedarte aquí, en nuestra casa, aunque sea de vez en cuando. Quiero que sientas que aquí también tienes un hogar. Rodrigo asintió, conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, a pesar de su trágico pasado y de sus transformaciones forzadas, alguien veía en él algo más que su dolor. La amistad entre Rodrigo y Oswald creció de manera única, como si fuera sacada de un relato de ficción. Entre ellos había un vínculo tan fuerte y auténtico que parecía irrompible, una conexión como la de héroes de aventuras que soportan las pruebas más difíciles y aún logran reconciliarse en cualquier circunstancia. Rodrigo y Oswald compartían secretos, miedos y sueños en esos meses que pasaron juntos, tejiendo una confianza mutua que les daría la fuerza necesaria para enfrentar cualquier tormenta que llegara. Cada tanto, Rodrigo se quedaba a dormir en la casa de Oswald, quien, siempre ingenioso, buscaba excusas para que sus padres no descubrieran la verdad, que su amigo en realidad no tenía hogar. Con cada noche, se fortalecía su lazo, compartiendo historias a la luz de la linterna, hablando de los sueños de Oswald y de las aventuras y las cicatrices del pasado de Rodrigo, que él apenas podía comprender del todo.
Ambos estaban conscientes de que el tiempo seguía avanzando, y los problemas financieros de la familia de Oswald se intensificaban. La pizzería a la que solían ir cada semana se mantenía abierta, pero el negocio estaba decayendo al igual que el pueblo, y muchos lugares emblemáticos ya habían cerrado. Los amigos, que antes formaban parte de la vida de Oswald, se habían mudado uno a uno hasta que Rodrigo era el único que permanecía a su lado. Esto les permitió volverse prácticamente inseparables, cuidándose y confiando uno en el otro. Así pasaron los meses, y Oswald, quien veía a Rodrigo como su hermano de espíritu, desarrolló un instinto protector hacia él. Sabía que el pasado de su amigo estaba lleno de sombras, y aunque no comprendía del todo su dolor, siempre estaba ahí para ofrecerle consuelo y un espacio donde pudiera ser él mismo, sin miedo al rechazo o al juicio. Rodrigo, por su parte, encontraba en Oswald un ancla, una fuente de estabilidad que le permitía aferrarse a una vida que de algún modo aún tenía sentido. Esa amistad creció como una llama inextinguible, iluminando los rincones oscuros de sus mentes, hasta que llegó el momento en que se acercaban a los eventos del juego. 4 semanas antes de que todo cambiara, Rodrigo y Oswald eran ya más que amigos. Eran hermanos en un sentido. Hace 4 semanas, en una noche fría, Rodrigo estaba solo en la casa abandonada donde vivía. Sin embargo, no estaba tan solo como creía. Una figura lo observaba desde las sombras. Era algo inusual, una presencia que parecía a la vez frágil y siniestra, y cuando sus ojos lograron enfocarse, pudo ver lo que parecía ser una almohada. Tenía una sonrisa tosca hecha de papel, ojos también de papel y unas manos sombrías que parecían alargarse y retraerse con el movimiento de la penumbra. Mientras la figura lo observaba, se disparó una serie de recuerdos que comenzaban en su infancia, transportándolo a su mundo original. Rodrigo siempre había sentido una profunda conexión con ciertos objetos que le daban consuelo. Primero fue una manta suave que le acompañaba cuando era muy pequeño, luego una almohada, y más tarde otra, cada una cargada de los sentimientos que él no podía expresar. Ese apego, junto con las dificultades que él enfrentaba en su vida, había infundido a estos objetos una especie de vida extraña y silenciosa, como si absorbieran la energía de su dolor y su amor. Cuando Alien X destruyó todo, la almohada había sobrevivido, siguiendo a Rodrigo entre dimensiones y destinos, vagando hasta quedar atrapada en un lugar más allá de los límites del tiempo. Una especie de vacío hecho de recuerdos y sombras. Durante todo este tiempo, había estado observándolo, esperando un momento como este para hacer contacto. Entonces, sin previo aviso, una gran luz blanca inundó la sala, cegadora y casi tangible. Rodrigo cerró los ojos y, al abrirlos de nuevo, se encontraba en un lugar extraño, completamente ajeno. Era como un bosque, pero uno que se tambaleaba y parpadeaba, glitchando entre diferentes tonalidades de blanco, azul y rojo, como si estuviera dentro de una vieja máquina recreativa. Cerca de él, un lago de agua oscura reflejaba fragmentos de su vida, y el suelo, un abismo negro, absorbía toda la luz, mientras que el cielo era un vacío sin estrellas. Rodrigo miró a su alrededor, desconcertado, pero apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando el paisaje comenzó a cambiar. Sin darse cuenta, sus propios pensamientos y emociones se materializaban a su alrededor, recreando escenarios dolorosos y retorcidos por la influencia del Carnitrix. A su alrededor aparecieron lugares familiares y escalofriantes. La barrera de Undertale, el Cyberworld de Deltarune, e incluso algunas de las antiguas pizzerías de Freddy's, como la de 1987 y la de 1993. También surgían escenas de un paródico mundo al estilo de Shift at Freddy's, cada uno deformado y distorsionado, como si fuesen sombras de sus peores recuerdos y obsesiones. Todo parpadeaba, apareciendo y desvaneciéndose al ritmo de sus emociones desbordadas. A la distancia, entre las sombras de este mundo de recuerdos desbordados, un peluche de Fredbear observaba, junto a un niño de expresión triste y vacía. Evan, el niño llorón de los antiguos juegos de Five Nights at Freddy's. Este par, como guías misteriosos, habían ayudado a la almohada a llevar a Rodrigo hasta aquí. El peluche, a diferencia de la almohada, podía hablar y murmuraba algo para sí mismo, reflexionando.
Este niño es muy poderoso, pero ha sufrido demasiado. Evan, con una expresión de empatía en su rostro, miraba a Rodrigo, como si quisiera acercarse y calmarlo. Sin embargo, fue detenido por una mano que lo sujetó del hombro. Evan giró la cabeza y vio al niño con la máscara de cocodrilo. Andrew. De piel morena y cabello rizado, Andrew tenía una expresión fría y una sonrisa siniestra que le atravesaba el rostro, la misma sonrisa que le era tan propia. Evan. Míralo, está solo, como yo. Nadie debería sufrir tanto, Andrew. Con voz fría y distante. ¿Y qué importa? El sufrimiento lo ha hecho fuerte. Tal vez, lo suficientemente fuerte como para destruir a William Evan. Con suavidad y cierto reproche. No entiendes. La venganza no va a sanar lo que te hicieron, ni a él tampoco. Mientras tanto, el peluche de Fredbear reflexionaba en voz baja. Fredbear. Este niño tiene una oscuridad y un poder, pero también algo de esperanza, aún muy débil. Si alguien pudiera guiarlo, Evan. Guía. ¿Quién querría acercarse a alguien que sufre tanto? Fredbear. A veces, aquellos que sufren igual pueden acercarse. Podría ser su oportunidad, o su perdición por su parte. Andrew observaba a Rodrigo y sus recuerdos transformados en retorcidas realidades. Algo se despertó en él, un pensamiento oscuro y determinado. Tal vez este niño, con su dolor y su poder, podría ser la clave para llevar a cabo su venganza contra la persona que más odiaba, William. Fredbear. Si juegas con su sufrimiento para conseguir tu venganza, ten cuidado, podría terminar destruyéndote a ti también, Andrew. Entonces que lo haga. No me importa. Mientras William pague. Justo en ese momento, la almohada, que había permanecido inmóvil en las sombras, giró su mirada hacia Andrew, y, sin aviso, se teletransportó frente a él. Con una velocidad inesperada, una de sus manos sombrías le propinó un golpe contundente en el estómago, haciendo que Andrew retrocediera, sorprendido y dolorido. Apareció un texto distorsionado flotando frente a él, la forma en que la almohada se comunicaba. Texto distorsionado. Le haces algo a Rodrigo y juro por Dios que te haré sufrir más de lo que sufriste en toda tu vida, maldito niño psicópata. Andrew, recuperándose lentamente, apretó los dientes, mirando a la almohada con una mezcla de odio y respeto. Andrew. Vaya, parece que al niño le gusta rodearse de amigos peligrosos. La almohada permaneció inmóvil, su mirada fija y amenazante, como una sombra vigilante dispuesta a proteger a Rodrigo a cualquier costo. Mientras tanto, Rodrigo, sin darse cuenta, estaba generando un escenario a partir de sus pensamientos y emociones más profundas. Un extraño vacío comenzó a formarse a su alrededor, como si sus sentimientos fueran absorbidos por el aire y moldearan la realidad misma. Del oscuro abismo surgieron copos de nieve, cayendo suavemente y cubriendo el suelo de este nuevo paisaje con una capa helada. Pequeños ríos se abrían camino entre la nieve, fluyendo con un brillo sobrenatural, sus aguas reflejando fragmentos de recuerdos y escenas que apenas podía comprender. A su alrededor, enormes flores azules comenzaban a brotar, iluminando el lugar con una luz suave y misteriosa. Sus pétalos brillaban con una intensidad azulada, como si cada uno contuviera secretos que Rodrigo no se atrevía a desentrañar. Partes del suelo parecían dar vida a frutos volcánicos, ardientes y llenos de energía, mientras que, en ciertos lugares, sobresalían enormes fragmentos de maquinaria oxidada y desgastada, como si fueran ruinas de un mundo que alguna vez fue grandioso y ahora se hallaba perdido. Era una amalgama de las 4 zonas principales de Undertale. La pacífica nieve del Ruins, los ríos tranquilos y flores del Waterfall, y suelo volcánico, la maquinaria masiva de Outland, todo fusionado de forma desordenada y caótica. Sin embargo, el escenario pronto tomó un matiz mucho más oscuro y desgarrador. Por todas partes, las figuras de monstruos aparecían, y, con horror, Rodrigo comenzó a reconocer algunos rostros familiares. Eran aquellos a quienes había conocido, admirado y llamado amigos en el juego. Pero, ahora, estaban cayendo en pedazos frente a sus ojos. Los cuerpos de esos seres queridos se convertían en polvo, esfumándose y desvaneciéndose con cada parpadeo. Otros monstruos, en un estado casi líquido, parecían derretirse, dejando tras de sí rastros de sus cuerpos agonizantes.
Cada uno de ellos, una representación de su última ruta en el juego. La genocida. La culpa y el dolor que sentía Rodrigo lo asaltaron con fuerza abrumadora, y, sin poder resistir más, se desplomó en el suelo, acurrucándose en posición fetal. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras sus hombros temblaban. Cada sollozo era una liberación y una tortura al mismo tiempo. Para Evan, quien observaba esta escena desde la distancia, fue suficiente. La imagen de Rodrigo en su desesperación y desamparo le recordaba a sí mismo, a un dolor que él también había sentido cuando estaba vivo. Sin dudarlo, Evan corrió hacia Rodrigo, arrodillándose a su lado. Extendió una mano temblorosa y, con suavidad, la colocó sobre el hombro de Rodrigo, tratando de ofrecerle un consuelo silencioso en medio de aquella oscuridad y desesperación compartida. Evan se acerca a Rodrigo y, al verle bien, Rodrigo murmura en voz baja, incrédulo. Rodrigo. Evan, ¿eres tú? Evan lo mira, algo confundido, pero asiente. Rodrigo apenas contiene la emoción y su voz tiembla. Rodrigo. Eres uno de mis personajes favoritos. Evan frunce el ceño, tratando de comprender. Evan. ¿Personaje? ¿Qué quieres decir? Rodrigo baja la mirada, incómodo. Rodrigo. En mi mundo, tú y los demás son personajes de un juego. Pero, para mí, siempre fuiste real. Lo que te pasó, no fue justo. Evan se queda en silencio, procesando lo que escucha. Su voz apenas es un susurro. Evan. Entonces, ¿mi vida solo es parte de un juego? Rodrigo niega, mirándolo con tristeza. Rodrigo. No, para mí, tú siempre has sido alguien importante. Aquí, eso significa que eres real. Evan observa el alma agrietada en el pecho de Rodrigo, sintiendo una extraña conexión. Evan. Tu alma, está rota, como la mía. Rodrigo asiente, sonriendo con empatía. Rodrigo. Sí, pero aún puedo sentir amor. Y quiero ayudarte, Evan, si me dejas. Evan baja la mirada, un rastro de esperanza en sus ojos. Evan. ¿Crees que realmente puedo encontrar paz? Rodrigo sonríe, decidido. Rodrigo. Sí, Evan. Yo lo creo. Estoy aquí contigo. Ambos quedan en silencio, compartiendo un momento de comprensión y apoyo. Mientras Andrew miraba la escena de Evan consolando a Rodrigo, el peluche de Fredbear, con voz suave, intentó romper el silencio. Fredbear. ¿Ves? A veces, lo que más necesitamos no es poder ni venganza, sino un poco de amor y cariño. Andrew apretó los puños, su mirada fría y cargada de resentimiento. Tras un instante de silencio, murmuró, casi para sí mismo. Andrew. ¿Amor y cariño? ¿Y de qué me sirvieron a mí? Fredbear suspiró, comprendiendo el dolor detrás de esas palabras. Fredbear. No siempre es fácil, pero el odio que cargas no va a sanar esas heridas. Quizás, si hubieras tenido a alguien que te diera ese amor, alguien que hubiera peleado por ti, te sentirías diferente. Andrew lo miró con una mezcla de dolor y rabia. Andrew. ¿Y qué pasa si nadie estuvo ahí? Si el único que podía protegerme fue el que me traicionó, y me mató. El peluche lo miró con empatía, sus ojos reflejando una sabiduría que Andrew no estaba listo para aceptar. Fredbear. Quizás no hubo nadie entonces, pero eso no significa que tengas que estar solo ahora. Puedes romper ese ciclo de dolor, Andrew. No tienes que repetirlo, ni cargarlo solo. Andrew negó con la cabeza, su voz temblando entre la furia y la tristeza. Andrew. ¿Por qué debería confiar en eso? No tengo motivos para hacerlo. Fredbear hizo una pausa, susurrando con suavidad. Fredbear. No, no los tienes. Pero si no te das esa oportunidad, tal vez siempre cargarás con el odio de alguien que no te quiso, cuando puedes elegir sentir lo que tú quieras. Andrew apartó la vista, sin responder, atrapado en una batalla entre el dolor de su pasado y el desconocido camino hacia algo que jamás había experimentado. Mientras Evan estaba cerca de Rodrigo, un extraño chisporroteo eléctrico rompió el silencio del lugar. El sonido era denso y reverberaba como un eco profundo. Evan miró a Rodrigo, su expresión era una mezcla de preocupación y urgencia. Evan. Rodrigo, necesito que escuches. No sabía que esto estaba pasando hasta el verano pasado, cuando algo apareció aquí.
una presencia oscura, una anomalía que alteró este lugar. Rodrigo lo miró con atención, su curiosidad y desconcierto cada vez más evidentes. Evan. Alguien con un poder oscuro similar al tuyo. Lleva una máscara rota, vestimentas negras y empuña una espada que parece latir con energía siniestra. Al principio, parecía que no era malvado, pero hay algo más. Está siendo controlado, y la razón es una gema negra con un símbolo de 3 ojos rojos. Cada vez que alguien se acerca, esa gema lo domina más. Rodrigo sintió un escalofrío en su piel. La descripción de Evan le resultaba extrañamente familiar, como si estuviera recordando algo perdido en su mente. Evan. Charlotte, la marioneta, logró contenerlo por un tiempo, pero escapó de nuevo. Y por alguna razón, creo que tiene algo que ver contigo. De repente, una nota apareció en la mano de Rodrigo, como si se hubiera materializado de la nada. Al leerla, su rostro palideció y sus ojos se llenaron de una mezcla de temor y determinación. Nota. ¿En serio creíste que te iba a dejar sin un desafío? Parece que no me conoces, niño. Ahora, pelea con tu doble malvado. Rodrigo apretó la nota entre sus dedos. La influencia del dios oscuro, ese poder que siempre lo había acechado, había logrado crear algo en su contra. Mientras Rodrigo aún procesaba la nota en sus manos, una figura emergió lentamente de las sombras, como si se formara a partir de la oscuridad misma. Era un chico, de unos 11 años, pero su aspecto resultaba perturbadoramente familiar y, al mismo tiempo, inquietante. Llevaba una máscara rota que dejaba ver parte de su rostro, revelando una piel pálida y ojos completamente negros, atravesados por pupilas rojas que parecían arder con una maldad profunda. En su pecho, una gema negra resplandecía, incrustada de manera antinatural en su carne, y su brillo siniestro iluminaba brevemente su figura. La capa que le colgaba de los hombros era de un negro absoluto, y sus ropas, en tonos de negro y morado oscuro, parecían fusionarse con la penumbra alrededor. Sus movimientos eran lentos y torpes, como los de un zombie, cada paso haciendo eco en el extraño y retorcido paisaje que los rodeaba. Rodrigo sintió una oleada de emociones al verlo. Miedo, desconcierto, y una sensación de reconocimiento, como si estuviera mirando una versión de sí mismo que hubiera sido destrozada y moldeada por las sombras. Evan, susurrando con urgencia a su lado. Ahí lo tienes, el que escapó. Pero no es él mismo. Esa gema negra lo controla. No eres tú quien debes temerle, Rodrigo, es a la oscuridad que lo corrompe. El chico enmascarado inclinó la cabeza, su mirada fija en Rodrigo con una intensidad que congelaba el aire entre ellos. La figura sombría se movió con velocidad inhumana, desenfundando una espada hecha de sombras puras y lanzándose contra Rodrigo en un ataque rápido y brutal. Rodrigo intentó esquivar, pero sus reflejos de niño normal no podían competir contra la velocidad y ferocidad de su oponente. Apenas pudo bloquear algunos golpes, pero cada choque de la espada contra sus brazos y cuerpo lo debilitaba más. El filo sombrío cortaba su piel como si fuera papel, dejándole múltiples heridas, y, en un instante final, la espada se hundió en su pecho. Rodrigo cayó al suelo, sintiendo como el dolor lo atravesaba, dejándolo sin aire, pero no murió. Era como si el lugar entre la vida y la muerte en el que se encontraba lo protegiera de morir por completo. La figura enmascarada levantó su espada de sombras para darle el golpe final, apuntando directamente al corazón fragmentado en el pecho de Rodrigo, ese último vestigio de su alma. En ese momento, una visión apareció ante Rodrigo. El Carnitrix, un recuerdo grabado en su mente, que comenzó a brillar y, de alguna manera, se manifestó. Sintió como el dispositivo se incrustaba en su brazo, quemándole la piel y su propia esencia en un proceso agonizante. Todo a su alrededor parecía vibrar y distorsionarse, sus pensamientos, su visión, todo se redujo a un eco borroso. Rodrigo apretó los dientes en un grito de dolor, luchando por entender las palabras del Carnitrix, que apenas podía oír. Forzando su brazo, Rodrigo giró el dial con desesperación, viendo desfilar las opciones en la pantalla. Fuego, XLR8, 4 brazos, hasta que se detuvo en diamante.
Sin pensarlo más, activó el reloj, y en un instante su cuerpo fue cubierto por una capa de cristal puro y afilado. Su piel ahora era dura como un diamante, y sintió una oleada de poder que lo revitalizaba. La figura enmascarada no dudó y lanzó otro ataque, su espada descendiendo con una fuerza oscura. Rodrigo, ahora como diamante, bloqueó con sus brazos de cristal, pero la espada logró atravesarlo con algo de dificultad. Rodrigo retrocedió, sintiendo el dolor, pero la determinación en su pecho ardía. Luchó con fuerza, lanzando puñetazos y bloqueando ataques con su piel de diamante, las chispas y fragmentos volando cada vez que sus golpes chocaban. La figura sombría se resistía, atacando con más furia, pero Rodrigo no cedía, bloqueando y respondiendo con toda su fuerza. Finalmente, con un golpe brutal, lanzó a su oponente al suelo. Mientras intentaba recuperar el aliento, Rodrigo apenas pudo ver cómo de la gema negra en el pecho del otro chico surgía un rayo oscuro que atravesaba toda la dimensión, sacudiendo el entorno y destrozando el espacio a su alrededor. Rodrigo cayó de rodillas mientras el Carnitrix se desactivaba, y entonces lo vio. Fragmentos de recuerdos, visiones de posibles futuros y pasados. Vio a Oswald en distintos finales sombríos, atrapado por el conejo amarillo o solo en la oscuridad. Vio escenas de los juegos y libros de Five Nights at Freddy's. La muerte de Evan, atrapado en la mandíbula de Fredbear. William asesinando a los niños uno por uno. El teléfono de la cuarta noche sonando, solo para revelar la muerte del hombre que contestaba. Las crueles acciones de Eleanor. Con cada visión, Rodrigo sintió que su alma se estremecía y, sin embargo, una chispa de algo ardía más fuerte dentro de él. Era como si su dolor y amor por los demás comenzaran a fusionarse en algo nuevo y poderoso. La determinación y la esperanza surgieron de su ser, una fuerza que lo impulsaba a seguir luchando, a no rendirse, a hacer que el sufrimiento de otros no fuera en vano. Con cada visión, Rodrigo sintió que su alma se estremecía y, sin embargo, una chispa de algo ardía más fuerte dentro de él. Era como si su dolor y amor por los demás comenzaran a fusionarse en algo nuevo y poderoso. La determinación y la esperanza surgieron de su ser, una fuerza que lo impulsaba a seguir luchando, a no rendirse, a hacer que el sufrimiento de otros no fuera en vano. Levantándose lentamente, Rodrigo sintió cómo el poder de su alma resurgía. Alzó su mirada, y sus ojos brillaron con una determinación ardiente, como los héroes de sus sueños, como si pudiera desafiar el destino mismo. Con un grito que resonó en el vacío, se lanzó de nuevo contra el chico enmascarado, como si estuviera poseído por la fuerza de un guerrero imparable. Se movió con una furia incontenible, esquivando, bloqueando, y golpeando con precisión brutal, incluso cuando la espada oscura arañaba su piel. Cada ataque suyo parecía romper un poco más la gema en el pecho del chico oscuro, hasta que, con un golpe final cargado de toda su fuerza y resolución, partió un cuarto de la gema. La figura oscura, derrotada pero no destruida, retrocedió en las sombras, lanzando una última mirada de advertencia y furia antes de desaparecer en la penumbra. Rodrigo, exhausto, permaneció de pie, el brillo de la determinación aún en sus ojos, mientras el fragmento roto de la gema caía al suelo con un sonido resonante. Tras la intensa batalla, Rodrigo permaneció en silencio junto a Evan, recuperando el aliento mientras procesaba lo que acababa de vivir. Estaban en medio de ese vacío entre el mundo de los vivos y el más allá, una dimensión extraña que parecía suspendida fuera del tiempo. Rodrigo miró alrededor, buscando respuestas, cuando de pronto, Charlotte, la marioneta, o Charlie Emily, como ella prefería ser llamada, apareció entre las sombras con una expresión tranquila y enigmática. Charlotte lo observó en silencio por un momento, y luego, sin más preámbulos, le dijo suavemente: «Las almas errantes siempre encuentran el camino». Rodrigo frunció el ceño, ligeramente confundido. Esa frase, aunque enigmática, despertaba en él una sensación de guía, de que había algo más grande esperando que él comprendiera. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, Charlotte ya se había desvanecido, dejando solo el eco de su voz y aquella frase resonando en su mente. Mientras Rodrigo reflexionaba, se le vino a la mente una visión de Oswald, solo y vulnerable, claramente necesitando ayuda.
Los eventos del juego que tanto conocía estaban a solo semanas de distancia, y Oswald estaba en riesgo. Rodrigo sabía que tenía que regresar y, de algún modo, prepararse para lo que estaba por venir. De repente, sin previo aviso, su ángel guardián, la almohada, se hizo presente. No habló de la manera usual, sino que, a su alrededor, comenzaron a aparecer textos flotantes, brillando con una tenue luz dorada. No puedo borrar tus errores, ni liberarte de tus cargas, apareció en una línea, y luego otra se sumó, pero puedo darte herramientas para enfrentar el futuro. Rodrigo observaba, fascinado y agradecido, mientras la almohada flotante realizaba cambios en su Carnitrix. Sintió como el dispositivo en su muñeca vibraba suavemente, como si los recuerdos y experiencias de sus batallas y sufrimientos se integraran en su estructura. Al mirar el Carnitrix, Rodrigo notó que había sido mejorado de maneras sutiles pero cruciales. Los aliens en los que podía transformarse seguían siendo los mismos, pero con una nueva función. Ahora podía invocar a versiones normales de sus formas alienígenas, tanto masculinas como femeninas, que serían versiones mucho más estables y poderosas, sin las deformidades ni fallos que antes tenían los aliens del Carnitrix. Un texto flotante finalizó la explicación. Ahora, podrás invocar a tus aliados cuando lo necesites. Estas versiones mejoradas te asistirán en tus batallas, conservando la estabilidad que necesitas para enfrentar lo que está por venir. En medio de la noche fría, Rodrigo despertó en silencio. Al mirar su muñeca, el brillo tenue del Carnitrix le recordaba que todo lo que había vivido no había sido un sueño. Los cambios en el dispositivo eran sutiles, pero cada vez que lo veía, le venía una mezcla de alivio y peso en el alma. Desde las sombras, Andrew lo observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y una pizca de celos, aunque comprendía que lo que Rodrigo llevaba no era precisamente una ventaja, sino otro tipo de carga, un sufrimiento único y profundo. En el fondo, Andrew se preguntaba si Rodrigo podría realmente cumplir su misión. Rodrigo suspiró y activó el Carnitrix, transformándose en fantasmático. Invisibilidad e intangibilidad lo envolvieron, y voló en silencio hacia la casa de Oswald. Al entrar, pasó por la habitación de su amigo, donde Oswald dormía profundamente. Rodrigo se acercó y, con cuidado, le acarició la cabeza, observando la paz que irradiaba su rostro en el sueño. Su mirada vagó por la habitación. Era acogedora, adornada con objetos y recuerdos que demostraban el cariño de una familia. Rodrigo sonrió para sí mismo, sin rastro de celos, pero con una mezcla de nostalgia y tristeza, ya que él nunca había tenido un lugar propio que pudiera llamar hogar. A su mente vino el recuerdo de la amenaza del conejo amarillo, quien pronto aparecería en esa casa, reemplazando al padre de Oswald de manera siniestra. Rodrigo sabía que debía ser cauteloso y prepararse para protegerlo. Decidido, comenzó a explorar la casa, volviéndose un observador invisible e intangible. Cada pasillo y recoveco se grababan en su mente mientras se desplazaba entre sombras, generando un mapa mental que podría necesitar cuando el momento crítico llegara. Al recorrer la casa, sus ojos se posaron en las fotos familiares colgadas en la pared. Observó la expresión feliz en los rostros de Oswald y sus padres, un reflejo de la vida que una vez tuvieron antes de enfrentar tiempos difíciles. Rodrigo sentía respeto por el vínculo de aquella familia y, en cierta forma, admiración. De repente, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Sin dudarlo, se escondió dentro de una pared, aunque ya era invisible e intangible. La cautela nunca estaba de más. Desde allí, vio a la madre de Oswald entrando después de su turno nocturno como enfermera. Ella dejó su bolso en la cocina y se quedó en silencio, con una expresión pensativa. Luego, casi en un susurro, dijo al aire, «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Rodrigo se quedó inmóvil, observando cómo ella, al no recibir respuesta, se encogía de hombros, probablemente atribuyéndolo a su imaginación. Antes de marcharse, Rodrigo volvió a la habitación de Oswald. Le dedicó una última mirada, susurrando una despedida que Oswald nunca escucharía,